Hola, primer año, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a pasar a la clase de hoy, ¿sí? Antes de comenzar a explicar el nuevo tema, vamos a hacer un repasito de todo lo que estuvimos viendo. En esta primera unidad, todo el tema tiene que ver con la materia y los materiales. Hasta ahora estuvimos viendo y sabemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y tiene volumen. Es decir, que si yo lo pongo en una balanza, puedo medir qué cantidad de masa tiene, cuánto pesa, ¿sí? Y tiene un volumen, es decir, que ocupa un determinado lugar. ¿Está bien? Eso es la materia. Ahora, como toda la materia no es igual, cada una va a tener ciertas características. Hay características generales, que las tienen todos, que a ellas las llamamos propiedades extensivas, que son, por ejemplo, la masa, el volumen, ¿sí? El tamaño, el peso. Esas características se llaman extensivas porque están directamente relacionadas con la cantidad de materia que tiene un objeto. Es decir, que si esa cantidad cambia, esa característica va a cambiar. En cambio, las otras propiedades, las propiedades intensivas, son propiedades que son propias para cada material, son específicas para cada objeto. Y esas características no van a depender de la cantidad de materia que yo tenga, porque al ser propias y específicas nunca cambian. Por ejemplo, el brillo, la temperatura, el sabor, ¿sí? Ahora, la materia puede encontrarse de tres formas distintas. A cada una de esas formas lo vamos a llamar estados de agregación, ¿sí? La materia puede estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Cuando hablamos de algo en estado sólido, nos referimos a alguna materia u objeto que tiene forma propia, volumen definido, que son incomprensibles, es decir, que si yo trato de, a través de una fuerza, achicar su tamaño, no voy a poder, ¿sí? Y otra característica que tiene es que las partículas que forman ese objeto o materia están fuertemente ligadas por una fuerza que se llama de atracción, y eso es lo que permite que mantengan su forma. El otro estado de agregación es el estado líquido. El estado líquido presenta partículas, ¿sí?, con fuerzas de atracción, pero esa atracción es muy débil. Eso lo que hace es que mantengan una forma, pero muy débil, es decir, la forma que le va a dar el recipiente que lo contenga. Cuando yo lo retire de ese recipiente se va a deformar, va a fluir y va a tener movimiento. Y por último, el estado gaseoso presenta partículas que las fuerzas que las unen son las de repulsión. Es decir, que en vez de querer estar juntas, de atraerse, van a intentar de hacer el mayor esfuerzo para estar lo más alejadas y separadas posible. Por eso no mantienen su forma, no tienen una forma definida, sino que van a tratar de ocupar el mayor espacio posible, ¿sí? Y al estar tan separadas, estas partículas van a tener la característica de que tienen mucho movimiento. Por eso si yo pongo desodorante acá, se va a sentir el olor en un ratito en otra parte de la habitación, ¿sí? Porque esas partículas van a tratar de desplazarse tratando de ocupar el mayor espacio posible, ¿sí? Hasta acá todo lo que estuvimos viendo. Estas características de los estados de agregación la tendrían que haber hecho con una actividad la clase pasada. Como no la hicimos, yo se los voy a dejar en forma de cuadrito, ¿sí? Si se llega a ver acá las características. Y este cuadrito lo van a copiar seguidito de las actividades que hicieron. Si quieren, los dibujos los pueden pasar por alto porque ya los hicieron los dibujos. Sí, escriban solamente el ejemplo, pero si no quieren volver a hacer el dibujo, está todo bien. Pero sí copien toda la información que figura en el cuadro, ¿sí? Bueno, entonces, luego de que copiaron este cuadrito de los estados, de las características de los estados, pasamos al tema que vamos a trabajar hoy y por lo tanto debajo de este cuadro van a poner el título Las transformaciones en la materia, ¿sí? Las transformaciones en la materia. Cuando hablamos de transformaciones en la materia nos referimos a un cambio. Toda la materia es capaz de cambiar, es capaz de transformarse,
¿sí? Esas transformaciones pueden ser de dos tipos diferentes: transformaciones físicas y transformaciones o cambios químicos. Cuando hablamos de un cambio o transformación física, nos referimos a aquellos cambios que puede sufrir un objeto, que lo sufre en el momento, pero lo puedo volver a tener como lo tenía en un principio. Es decir, que son cambios reversibles y no me cambia el objeto o materia, ¿sí? Se mantiene el mismo objeto en la materia, pero con un cambio. Estos cambios son, por ejemplo, cambios de posición, cambios de estado, ¿sí? Miren acá, yo tengo una barra de pegamento. Si esta barra la tengo acá, es una barra de pegamento, ¿sí? Yo voy a ejercer un cambio sobre esa barra. La agarro y la pongo acá. ¿Hubo un cambio? Sí hubo un cambio de posición, porque eso estaba acá y ahora está acá. ¿Dejó de ser barra de material? ¿Dejó de estar compuesta por lo mismo que lo compone? No. Entonces ese es un cambio físico. El cambio físico es cualquier cambio que yo le puedo producir a un objeto o materia, pero que ese objeto o materia sigue teniendo la misma esencia y no cambia. Y puedo revertirlo. Si esto está acá, yo ejerzo un cambio físico, cambio de posición, ¿sigue siendo lo mismo? Sigue siendo lo mismo. Sí. ¿Puedo volver atrás y tenerlo como lo tenía? Sí. Vuelvo a poner donde estaba y volví hacia atrás. Fue un cambio reversible. ¿Se entiende? Esos cambios que yo le puedo aplicar a un objeto, y si me arrepiento puedo volver a obtenerlo al estado original que lo tenía, y ese objeto no dejó de ser lo que era, lo voy a llamar cambio físico. Ahora, los cambios químicos son aquellos que, al aplicárselo a algún objeto, ese objeto deja de ser lo que era, se transforma en otra cosa, porque cambian las propiedades que lo forman. Y como se transforma en otra cosa, no tengo la posibilidad de volver el proceso hacia atrás. Son cambios irreversibles, no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, yo tengo un papel, ¿sí? Este papel, si yo lo corto, ¿dejó de ser papel? No. ¿Dejó de tener las propiedades y características que tenía? No. ¿Sí? Entonces el cortar, el modificar su tamaño es un cambio físico también. Yo lo modifiqué, pero no dejó de ser lo que era. ¿Está bien? Ahora, si yo este papel lo quemo, ¿sí? Lo dejo que se queme, lo dejo que se queme, lo dejo que se queme. ¿Se convierte en qué? Además del humo, se convierte en ceniza, ¿sí? ¿Puedo volver a obtener el papel que tenía a partir de estas cenizas? No, porque el papel dejó de ser un papel y pasó a ser otro tipo de materia, otro tipo de objeto. Pasó a ser ceniza. Es un cambio irreversible. Yo no me puedo arrepentir y decir junto las cenizas y vuelvo a obtener el papel. Ya no hay vuelta atrás. Ese es un cambio químico. Y en este ejemplo se llama combustión, que es cuando yo quemo algo. Hay muchos tipos de cambios químicos además de la combustión. Por ejemplo, si yo tengo ganas de cocinar un bizcochuelo, agarro huevos, agarro harina, agarro leche, mezclo todo. Si después yo me arrepiento y no quiero hacer el bizcochuelo, no puedo volver a obtener por separado la leche por un lado, los huevos enteros como los tenía y la harina. Ya no, porque ya se convirtieron en otra cosa. Eso es un cambio químico, ¿sí? Si yo cocino algo, en el momento en que lo cocino, ese calor del fuego que lo están cocinando me está transformando esos materiales en otro tipo de materiales, ¿sí? No pueden volver atrás. Esos son los cambios químicos. ¿Está bien? Entonces, repasamos. Cambios físicos son aquellos en que puedo volver a recuperar el objeto que tenía al principio, antes del cambio, ¿sí? Y no me modifica el objeto, sigue siendo el mismo.
Cambios químicos son aquellos que son irreversibles, no puedo volver a obtener lo que tenía porque el objeto cambió, se modificó y ahora es uno nuevo. ¿Está bien? Otro tipo de ejemplo de los cambios físicos son, por ejemplo, los cambios de estado. Dijimos que la materia tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Ahora, esos estados pueden variar y se pueden ir cambiando de uno al otro con el mismo objeto o con la misma materia. Por ejemplo, si yo tengo en un vasito un poco de agua, ¿ese agua en qué estado está? En estado líquido. Si yo ese vasito con agua lo pongo en el freezer unas horas, cuando lo voy a ver, ese agua ya no está en estado líquido, ahora está en estado sólido, se transformó en hielo porque se congeló. ¿Dejó de ser agua? No, no dejó de ser agua, no se convirtió en otra cosa diferente. Sigue siendo agua, pero en otro estado, en estado sólido. Si yo me arrepiento y quiero volver a tener el agua como lo tenía antes, ¿se puede? Sí, se puede. Lo saco del freezer, lo dejo un rato a temperatura ambiente o lo caliento y vuelve a ser agua. ¿Está bien? Deja de ser hielo. Ese es un cambio físico también. Sigo teniendo el mismo objeto, sigo teniendo la misma materia, nada más que en otro estado, de otra forma. Lo mismo cuando intentamos pasarlo al estado gaseoso. Yo tengo agua en una olla, la pongo a hervir, la caliento. En el momento en que empieza a hervir voy a notar cómo sale humo. Ese humo es agua que se está convirtiendo al estado gaseoso. Está dejando de ser líquido y pasa al estado gaseoso. Por eso si yo lo dejo hervir mucho tiempo sin tapa, cuando vaya a ver la olla va a estar vacía o con menos cantidad de agua, porque ese agua se fue convirtiendo en vapor, pasó al estado gaseoso. ¿Sí? Existe un proceso que hace lo inverso, que atrapa ese gas y lo convierte nuevamente en líquido. Por lo tanto, también es un cambio físico. Todos los cambios de estados son cambios físicos. ¿Sí? Ustedes la clase pasada copiaron en una actividad una especie de triangulito con flechas donde les indicaba el nombre de todos los cambios de estado. Por ejemplo, si yo quiero pasar algo del estado sólido al líquido, necesito un proceso de fusión. En cambio, si quiero pasar un líquido al estado sólido, necesito un proceso de solidificación. ¿Está bien? Esos son los cambios de estados y son todos cambios físicos. Entonces, actividades que van a tener que hacer hoy, además del cuadrito que yo les mostré, que van a tener que copiar antes del título de hoy, van a hacer otro tipo de cuadro que es un resumen de todo lo que yo les hablé y expliqué recién. Entonces, primero el cuadro comparativo con los 3 estados de la materia. Debajo de ese cuadro, el título que les había dicho hace un rato, las transformaciones en la materia. Y debajo de ese título van a copiar esto que está acá, que yo ahora se los voy a pasar en foto, que es un resumen de todo lo que hablé. No hace falta que hagan los dibujos, solamente los textos contienen la información. ¿Sí? Y debajo de ese texto con información van a copiar las actividades que yo les voy a dar. La primera actividad yo les voy a nombrar un montón de situaciones en donde se produjeron cambios. Ustedes me tienen que saber decir si ese cambio es un cambio físico o es un cambio químico, de acuerdo a los ejemplos que yo recién les di, a la explicación que tienen y a lo que van a copiar también de información del texto. ¿Sí? Y la segunda actividad que van a tener que hacer es, a partir de diferentes situaciones que yo les voy a dar, analizarlas y fijarse qué cambio de estado ocurrió. Eso lo van a tener que hacer con el triangulito de cambios de estados que hicieron la clase anterior. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo les digo, tenía agua en un vaso y lo congelé. Ahora tengo hielo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tenía algo primero en estado líquido que pasó al estado sólido. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso del líquido al sólido? Solidificación. Entonces, al lado de ese ejemplo que yo les di, van a anotar solidificación. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer. Analizar la situación, el ejemplo que les di y fijarse, a ver, en qué cambio estaba al principio y a qué estado pasó después. Bueno, si estaba del gaseoso y pasó al sólido, ¿cómo se llama ese cambio? Se fijan en el triangulito, ¿cómo se llama? Y anotan el nombre al lado.
¿sí? Eso es todo lo que van a tener que hacer. Así que los dejo, chicos, les dejo un beso enorme. Cualquier duda saben que me consultan, que no hay ningún tipo de inconvenientes. Les dejo un besito, cuídense y nos estamos viendo el próximo lunes. Chau, chau.